Muy buenas. Hoy nos acompaña de nuevo Patricia Cinas, que ya estuvo con nosotros en el episodio 9 y estuvimos hablando de comunicación de malas noticias, pero nos quedó pendiente hablar sobre el duelo. Así que nada, Patricia, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Encantada de volver a estar con vosotros y bueno, de volver a contaros un poquito más algunos de los aspectos que se nos quedaron ahí un poco pendientes, porque dijimos que el tema de las malas noticias era como muy amplio para juntarlo con el duelo y bueno, aprovechando que estamos ahora en fechas cercanas al 1 de noviembre, pues hemos planteado hablar un poquito más extensamente sobre el duelo. Y es que es curioso porque en el fondo del duelo se habla poco, pero todas las personas experimentamos en algún momento de nuestra vida y muchas veces en varios momentos algún tipo de pérdida, sean pérdidas más pequeñas, afectivas, de oportunidades, temas de salud, o pérdidas más grandes, como puede ser pues perder una parte del cuerpo, tener una enfermedad grave o incluso la muerte, que es un poco el duelo por excelencia, ¿no? Lo que pasa que a veces nos cuesta ver que otras personas, nos cuesta conectar y ver que otras personas a veces tienen otras pérdidas que les preocupan, ¿no? Por ejemplo, alguien con que tienes una amistad que de repente se cambia de ciudad, cambia de horarios de trabajo y dejas de ver a esa persona y para ti esa persona a lo mejor es importante. Eso también es un duelo. O la pérdida que se produce pues por el divorcio o por la separación de los padres. Ahí también hay un duelo importante y son duelos que son poco reconocidos, ¿no? Y además, fíjate que los duelos muchas veces están conectados con objetos a los que nos apegamos, con objetos nuestros, con objetos de esa persona, ¿no? Es muy curioso y bueno, voy a lanzar aquí una anécdota que me pareció muy interesante cuando estaba preparando esta parte y es que hace unos poquitos días salió en redes sociales aquí en Madrid que en el metro un chico había perdido un jersey, ¿no? Y el chico contaba, pues, cuál había su trayecto, qué había hecho, dónde lo podía haber perdido. Era un jersey valioso por su valor, porque era un jersey caro, pero lo último que decía era, es muy importante para mí porque pertenecía a mi padre ya fallecido. O sea, para este chico era mucho más importante el valor sentimental que tenía ese jersey, porque probablemente era de las pocas cosas que le quedaba de su padre, más que quizás el valor monetario, ¿no? Y esto es un ejemplo muy bonito para que conectemos con eso, ¿no? Además, otra cosa que nos pasa en el duelo es que nos hace sentir como débiles, indefensos, desamparados, nos hace sentir como pequeñitos, como con miedo. Y esto también es algo que nos limita cuando tenemos que afrontar una situación de duelo, ¿no? Y bueno, pues sí, podemos definir un poquito el duelo de muchas maneras, ¿no? El duelo sería algo así como ese conjunto de fenómenos psicológicos y sociales que se producen ante la pérdida de una persona, de un objeto o de algo a lo que estamos vinculados afectivamente. Si no tenemos ese vínculo, no hay dolor, no hay pérdida, porque duelo viene de dolus, dolor, y en el fondo es una experiencia universal por la que todos los seres humanos pasamos en cualquier lugar del mundo, pero al mismo tiempo es una experiencia personal, porque cada persona lo vive de una manera diferente. Y todos podemos, en una familia se pierde a un miembro de la familia, pero cada uno de los miembros de la familia puede tener una vivencia diferente, ¿no? Y por eso es personal y por eso es biográfico. Una de las cosas que tiene el duelo es que requiere como una elaboración posterior, es decir, no perdemos a alguien o algo y estamos un día mal y al día siguiente estamos bien, no, hay un proceso, por eso hacemos rituales, por eso vamos al tanatorio, vamos al cementerio, hacemos algún acto que nos diga que eso es importante y que nos permita al mismo tiempo también recibir el apoyo de las personas del entorno, ¿no? Y además, esto de que el duelo viene de dolor, tiene que ver un poco con ese dolor que es un dolor total que invade a la persona, ¿no? Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Jorge Montoya, del que también yo recibí un curso, es un médico internista colombiano que trabaja en una funeraria en Medellín, y dice que el dolor del duelo es un dolor biológico, porque nos duele el cuerpo, y realmente es verdad que hay mucho dolor corporal, hay somatizaciones incluso, un dolor psicológico porque nos duele nuestro carácter, nuestra personalidad, lo que pudimos o no pudimos hacer. Un dolor familiar porque nos duele el dolor de otros, de ver a otros que están pasándolo mal, no solo nosotros. Yo creo que también es un dolor espiritual porque nos duele el alma, nos duele lo más profundo y es un dolor que no te puedes quitar.
Y además a mí me gusta mucho que este autor, aparte de decir que afecta a tantas esferas, nos dice que afecta como a nosotros en nuestra continuidad, ¿no? Afecta al pasado, lo que hicimos, qué pudimos hacer, lo que pudimos cambiar, afecta al presente, que es cuando realmente tenemos la pérdida, y afecta al futuro, porque son las cosas que no vamos a poder hacer o que vamos a tener que hacer de otra manera sin esa persona querida, ¿no? No sé qué te parece un poco así como definición, si se entiende. Sí, perfecto. Además, fíjate que el tema este del duelo, no sé si te lo he llegado a contar antes, Sí, pero en los últimos meses he tenido varias pérdidas. Perdí a mi claro. perro, perdí a mi padre y perdí a la madre de mi novia, mi suegra, pero Ujú. fue muy, muy seguido de lo de mi padre. Ya. Al mes de fallecer mi padre, le diagnosticaron un cáncer de páncreas a ella Ujú. y fue todo muy seguido. Entonces, te iba a decir que como que me he especializado en duelo, pero no me he especializado en duelo, me he especializado En en, vivencia del duelo personal. en sufrirlo y en ver en primera persona, perdón, eso, cómo incluso la misma persona, dependiendo de la pérdida, cambia mucho. Entonces, seguramente conforme vayas hablando, te vaya interrumpiendo, porque hay muchas cosas que yo he ido viviendo que no sé si son normales o no son normales, o, o cuando hay que preocuparse, porque aparentemente lo he llevado todo muy bien, pero claro, es que como se me han solapado tanto, Ujú. es como hasta qué punto uno no ha ido tapando otro. Y Y han ido encima de otro. Es verdad, es muy importante también lo que dices, porque cuando se nos acumulan duelos, eh, a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Tiene un efecto multiplicador o realmente los primeros duelos, como ya los tenemos un poquito elaborados, quizás nos sirve para afrontar los siguientes? Pues es que esto depende, depende del tipo de pérdida, depende del orden en el que se produzcan, depende de las personas y de las habilidades que tengamos en cada momento. Y lo que dices tú es que la gente normalmente se pregunta, ¿esto qué pienso? ¿Esto qué me pasa? ¿No? ¿Es normal? ¿No es normal? Hay una cosa que muchas veces nos preguntan cuando trabajamos en duelo y es que la gente tiene la sensación, bueno, sueñan con las personas que se han ido, evidentemente, y eso es normal también, pero hay gente que tiene lo que se llama como una sensación de presencia, de que esa persona está ahí o incluso que la ven por la calle, incluso como que fuera una alucinación, que no es una alucinación, es una pseudo alucinación, porque tú sabes que esa persona no está, pero hay como una diferencia entre lo que sabe tu cabeza y lo que sabe tu corazón, y es como que eso duele más, ¿no? Y eso es perfectamente normal, es decir, nosotros siempre lo interpretamos como, bueno, realmente es que tu cabeza y tu corazón están tratando de ponerse de acuerdo y estás tratando de encontrar un poco, recolocar eso que te ha pasado, ¿no? Y por eso tu cabeza está trabajando en eso, por eso aparecen sueños, por eso en el día a día cuando pasas por un lugar donde estaba esa persona, la recuerdas o te vienen imágenes. Eso es normal y forma parte de esa elaboración y de una elaboración sana, salvo que te quedes enganchado, que hay gente que se queda enganchado, ¿no? Hay muchos casos de personas que lo que hacen es, a lo mejor el ser querido ha fallecido hace 20, 30 años y no han lavado las sábanas donde esa persona falleció, siguen poniéndole el plato para comer después de 20 años. Y hay que ver un poco ahí qué sentido tiene para esa persona eso, porque claro, 20 años son muchos años, que esto lo hagas a lo mejor, pues yo que sé, el día de Navidad, que no está ese familiar, acaba de fallecer hace poquito y tú quieres que ese familiar esté presente el día de Navidad o el día del cumpleaños, le pones un plato, eso tiene un sentido y tiene un significado, pero todos los días ponerle un plato después de muchos años, a lo mejor hay que ver si tiene o no tiene sentido. Todo depende de la persona. Si en psicología casi todo es depende, en duelo es mucho más depende. ya, Y una de las cosas que sabemos que ayuda mucho es el tener algún tipo de creencia espiritual o religiosa incluso. La espiritualidad es como más amplia, ¿no? Pero el pensar que hay un más allá generalmente ayuda a decir no cerramos de golpe todo lo que está pasando, ¿no? O decir, por ejemplo, que la persona, pues a lo mejor me está cuidando desde el otro lado o me está ayudando desde el otro lado, ¿no? Eso generalmente ayuda, aunque también hay personas que no tienen ningún tipo de creencia, lo recolocan todo estupendamente bien y no pasa nada, lo que pasa es que es un proceso. Y generalmente lo que cuesta y lo que duele es el primer año, las primeras navidades, el primer día del padre o de la madre, las primeras vacaciones sin esa persona,
Es decir, la primera vez que hacemos una actividad que hacíamos muchas veces con esa persona no está, y todo eso nos influye. Claro, por Mira, hay... ejemplo, perdona que te interrumpa, Sí, de lo que comentas de las primeras Navidades. Hace poco escuché una presentación, bueno, de una funeraria que tiene servicios de psicología ajá, y la sensación que yo tuve al escucharlo es que el ritual que haga la familia esas primeras Navidades un poco va a marcar el destino del resto de Navidades. Me refiero, si esas primeras Navidades no se habla de la pérdida, seguramente se crea un pacto de servicio que ya se va a perpetuar. Sin embargo, si se hace algún ritual bonito, no sé, como que cada uno cuente una anécdota o ujú, algo así, de la misma forma creo que también se puede perpetuar, ¿no? Eso, claro, sí, sí. eso realmente es así y si es así, ¿qué estrategias o qué cosas se pueden hacer para trabajarlo de una forma sana y que cuando llegue la Navidad, en lugar de venirte el sentimiento este de vaya mierda que no estamos juntos, sea algo como incluso bonito, porque le vas a hacer ese homenaje. Claro, siempre que para la persona, las personas tenga un significado, conecte con algo, es decir, a lo mejor simplemente con poner unas velitas y decir unas palabras cuando en ese momento esa persona decía unas palabras, a lo mejor eso ya ayuda. Si hay niños, pues a lo mejor podemos utilizar globos, siempre que sea algo consensuado y que tenga sentido, ¿no? Pues vamos a vamos a poner una música que a esa persona le gustaba, ¿no? Y la traemos a ese momento en el que queríamos compartir algo todos y esa persona no está. Que tenga que no sea algo por hacer, sino que sea algo que realmente a esa persona o a esa familia, a ese grupo humano, les sirva para conectar con la pérdida, para sentir que hay una conexión con esa persona, porque en el duelo lo que decimos es que hay un adiós a un tipo de relación con esa persona, pero también hay un hola, entre comillas, a me relaciono con esa persona de otra manera. Hay gente que necesita contarle a su ser querido todos los días lo que estaba haciendo. Esto es muy típico de que fallece el marido y la mujer le quiere contar al hombre todo, o al revés, ¿no? Pero hay gente que no necesita eso y que lo escribe o que necesita ir al cementerio cada X tiempo y en el cementerio le dice a la persona lo que necesite decirle. Es ir viendo, claro, esto normalmente cuando hay, porque normalmente los duelos se elaboran bastante bien, pero cuando hay algún duelo que tiene algún viso de complicación, pues claro, los que hemos trabajado en duelo ayudamos un poco a encontrar eso que a cada persona le sirve y para qué le va a servir, ¿no? Y luego, bueno, dependemos también mucho de la causa de la muerte, ¿no? Cómo ha sido esa muerte. Esa muerte ha sido medianamente esperada por una enfermedad, una persona mayor, es mucho más fácil que nosotros recoloquemos las cosas y que lo veamos como parte de la vida. Pero claro, si es una muerte, digamos, por accidente, una muerte inesperada, ¿no? Ya nos cuesta un poquito más. Esto es, lo que te voy a contar ahora es un poco la escala Nash, ¿no? Que en función del tipo de muerte nos cuesta más elaborarlo. O sea, la muerte natural nos cuesta, pero un poquito, dentro de lo que nos cuesta es lo que menos nos cuesta. Lo segundo, la A de Nash sería accidente, que es algo fortuito, algo inesperado. Lo siguiente es la S es de suicidio, es decir, nos cuesta más elaborar una muerte por suicidio, además con todo lo que implica de estigma, de culpa, de no me he dado cuenta, de podía haberlo evitado. Y lo último, o sea, la H de Nash, con la H, es de homicidio, es decir, cuando alguien voluntariamente quiere matar a otra persona, que esto puede ser atentado terrorista, ajuste de cuentas, todo esto, claro, es otra persona la que ha querido matar voluntariamente y encima haciendo daño, ¿no? Pues claro, ahí cuesta mucho elaborarlo. Luego es verdad que hay otros factores que luego si quieres vemos y podemos comentar porque de esto se han hecho multitud de clasificaciones. ¿Y qué hacemos en una emergencia? Pues cuando fallece la persona ahí en la emergencia, pues intentar ser lo más cercanos posibles, transmitir la información de la mejor manera que podamos. Si podemos no transmitirlo o no acompañar en un lugar que sea poco acogedor, que sea de noche, que sea en mitad de la calle, mucho mejor. Mejor acompañar en un lugar medianamente acogedor, con una bebida caliente si es posible, sentados, porque esto al final ayuda a que las cosas se puedan llevar de la mejor manera.
el tema de los silencios, respetar esos silencios es súper importante porque tendemos a hablar y el silencio en estos casos es como muy sagrado, ¿no? Sobre todo si la familia o la persona acaba de ser consciente de lo que ha pasado, ¿no? De que esa persona pues ha tenido un grave accidente o se le estaba reanimando y las maniobras de reanimación han sido infructuosas y de repente es como, ha pasado esto, ¿no? Entonces, es como que ese silencio es como para entender que eso está pasando, ¿no? Y romperlo es como casi un sacrilegio, ¿no? Entonces hay que respetar muy bien esos tiempos y observar, ¿no? Yo digo siempre que en psicología de emergencias los que trabajamos tenemos que tener como mucha capacidad de observación para darnos cuenta un poco cuándo es momento de hablar, cuándo es momento de callar, cuándo hay que coger una mano, cuándo hay que dar un abrazo, cuándo hay que ofrecer un pañuelo, cuando hay que hacer un gesto y decir, nos sentamos y estoy contigo, no todas estas cosas no verbales que al final son pues la parte un poco de la calidad de la atención. De las cosas que suceden más en emergencias y que más pregunta la gente son tres cosas, ¿no? La causa, que es lo que ha causado la muerte, si ha sido una negligencia, si ha sido un kamikaze que iba en sentido contrario, si ha sido alguien con enfermedad mental que le ha dado por prender fuego a lo que sea. Eso, la causa, ¿no? La evitabilidad, ¿se podría haber evitado? Si llega una ambulancia 5 minutos antes, ¿lo podríamos haber salvado? Si en vez de pasar en un pueblo a 80 kilómetros de un hospital, ocurre en un pueblo que está a 20, podría haber llegado antes al hospital y se podía haber salvado. Luego el tema del dolor, que es como el tema estrella, ¿no? Si se ha muerto sufriendo, ha muerto con dolor, se le ha puesto algo para evitar el dolor, ¿no? Son como las tres cosas, ¿no? La causa, la evitabilidad y el dolor, que están ahí cuando hay una emergencia, que Al seguro que tienes final, algún caso. al final esas tres cosas me doy cuenta de que están muy relacionadas con la culpa, ¿no? Con la culpa, ya sea de que alguien tiene la culpa o de si yo he podido hacer algo. Sí. Sí, con el componente humano, ¿no? De si los seres humanos somos capaces de ayudar a alguien que está en su momento final o no somos capaces, ¿no? Incluso con negligencias, con mala praxis, con mala intención en hacer las cosas, ¿no? Pero es que es un poco la esencia del ser humano, ¿no? El llegar a un poco esa parte profunda y sobre todo cuando ocurre lo inevitable, que es la muerte, que sabemos que es de las pocas cosas en este mundo que no tiene vuelta atrás, cuando esto ocurre y ya no hay vuelta atrás y la persona ya no está, es como que se activan muchas cosas, ¿no? Empezamos a buscar culpables, chivos expiatorios, maneras de haber evitado y en nuestra cabeza aparecen estos y si, ¿no? ¿Y si hubiera pasado esto? ¿Y si hubiera estado allí? ¿Y si en lugar de salir a las 4 de la tarde salgo a las 4:30? Claro, es que te lo comento porque, por ejemplo, en el caso de, como por suerte o por desgracia lo tengo reciente, pues podemos Sí. hablar de casos reales. En el caso de mi padre, falleció súbitamente. Estaban cenando, de hecho, Mm, estaban de risas, o sea, sí. estaba haciendo una broma mi madre y mi padre y tal, y en un instante agachó la cabeza, que de hecho mi madre se creía que estaba gastando una broma. Ajá. Y claro, bueno, pues mi madre llama al 112, lógicamente, todo esto, ¿no? Y eso que dices tú de Lisi es, o sea, yo ya le he dejado claro, porque además vi el cuerpo y por la pinta que tenía, yo que soy sanitario, sé que poco se podría haber hecho en el momento, que tenía una congestión, Sí. pero ella era, ¿y si hubiera hecho bien el masaje? ¿O y si tal? Pues por eso te decía que al final todo eso está muy relacionado con la culpa. Pero claro, en función de eso, eso es lo que va a marcar luego el cómo se elabora el duelo. Claro, en función de un poco qué explicación se dé en ese momento. Si tú dices, mira, es que tal como estaban las cosas, no se podía haber hecho absolutamente nada. O decirle, por ejemplo, ha sido todo tan rápido que no había posibilidad de hacer nada que pudiera revertir la situación, ¿no? Una de las cosas que cuando damos cursos sanitarios, una de las cosas que les decimos, evidentemente no hay muletillas, no hay frases hechas, pero hay ciertas expresiones que pueden ayudar, ¿no? Decir que se ha hecho todo lo técnica y humanamente posible por esta persona es una coletilla que puede servir si la sabemos colocar dentro de la conversación. O decirle, por ejemplo, siempre que sea cierto, pues él prácticamente no se ha enterado, ha sido tan rápido
que no ha podido darse cuenta, o cuando suceden ese tipo de circunstancias, la persona suele perder el conocimiento y no se entera, se queda inconsciente y la naturaleza sigue su curso y la persona no es tan consciente, claro. Cuando te dicen que esa persona ha estado en un incendio, que ha estado inhalando humo, ahí no lo puedes decir, evidentemente, ahí tienes que buscar otras maneras de transmitir las cosas, ¿no? Pero siempre que sea cierto y que podamos decir algo que calme y lo digamos desde nuestra calma, no lo digamos enfadados, eso puede ayudar porque es como el punto de partida. Por eso digo que está como muy relacionado a las malas noticias y el inicio del duelo, porque según cómo hagamos eso, vamos a hacer que esa elaboración del duelo sea más sana o menos sana, ¿no? Si la persona se agarra a un podría haber evitado que pasara esto cuando no podía haber hecho nada y se agarra a eso durante días, semanas, meses, al final eso es lo que le trastoca el duelo, lo que le dificulta esa elaboración. Entonces ahí está también nuestra labor, a veces como familiares, otras veces como sanitarios, otras veces como alguien que lo ve desde fuera y que tengamos también cierto nivel de influencia en esa persona, porque claro, si se lo decimos porque pasamos por allí y no sabes si somos sanitarios y conocemos sobre este tema, pues y evidentemente no le ejerce ninguna capacidad de entender o de recolocar aquello. Pero por eso es importante la labor y tener claro un poco estas cosas, que es mejor a veces no decir nada que decir algo que pueda resultar contraproducente y echar la culpa a otras personas y Mm. todo esto, ¿no? Lo que pasa es que hay situaciones que son súper complejas y me da cosa hablar de mi caso porque parece que te estoy usando para hacer terapia. No, lo utilizamos para entender y te agradezco también que compartas, que compartir sobre esto no es fácil, ¿eh? Pero, por ejemplo, en mi caso, cuando ocurrió lo de mi padre, yo estaba, bueno, esto fue en un pueblo de Murcia y yo estaba en Albacete. Ujú. Y me llamó mi madre y por el tono de voz dije algo pasa. O sea, me dijo, tu padre se está muriendo, pero gritando y tal. Total, que en el instante cogí el coche y fui para allá, que son 2 horas de camino. Claro, en las dos Ya, horas de camino, de vez en cuando llamaba y me colgaban porque no me lo querían comunicar. ya, pero tú te Claro, estabas intuyendo que la cosa era grave, ¿no? claro, y es como si no me lo cogen es porque algo ha pasado. Y ya hablamos en el episodio de las malas noticias, pues eso, que la mala noticia hay que darla en un lugar seguro y desde luego un coche no es el lugar más seguro cuando vas conduciendo con una crisis de Claro, ansiedad. claro, claro. Pero claro, yo ya necesitaba que me lo dijeran. Entonces me aparté y al final la médico, que la verdad que fue, vamos, de hecho ya me encargué yo de hacerle llegar mi agradecimiento por cómo hizo todo. Eh, ya me lo tuvo que decir, pero eso, o sea, me lo tuvo que decir sabiendo que yo aún iba a seguir el camino y me iba a seguir exponiendo, ¿no? A conducir con nervios. Claro. Pero claro, te quiero decir, o sea, te lo he dicho por eso, porque muchas veces es lo teórico, ¿no? De hay que dar la mala noticia en un lugar seguro y tal, pero a veces es imposible. Y en este caso, no dármela era más peligroso que dármela, Claro. porque encima estaba yo ahí. Estabas tú ahí rumiando y cuando ya te dicen, pues mira, esto es lo que ha pasado, ya sabes qué es lo que tienes por delante y ya empiezas a preparar en tu cabeza lo siguiente que tienes que hacer, ¿no? Claro, el médico ya me dijo, Adrián, ven tranquilo, que tu padre ya ha fallecido, tranquilo que vamos a estar aquí con tu madre hasta que llegues, que eso Ujú, para mí fue claro. un gran alivio, Ujú. pero eso, si no hubiera conseguido hablar, pues hubiera sido, porque esto fue a mitad de camino, hubiera sido una hora más de angustia, claro, imagínate. Sí, y es que es verdad que cada persona necesita unas cosas. Es decir, una cosa es lo que decimos en la teoría y lo que pensamos que puede ser más idóneo, y otra cosa es luego lo que cada persona necesita. A ti, como dices, el que te dijeran en ese momento ya realmente lo que había pasado te sirvió para no darle más vueltas a lo que había, ¿no? O confirmaste un poco algo de lo que quizás estaba en tu cabeza y ya pudiste continuar probablemente con algo de nerviosismo, porque eso es Hombre, inevitable, con mucho nerviosismo, pero por lo menos, pero ya sabías un poco lo que había, ¿no? Y es verdad que muchas veces hay una cosa que a mí me gusta también diferenciar y es como que el duelo puede ser traumático en función de cómo nos lo comuniquen y en función de cómo lo vivamos y diferenciarlo de lo que yo llamo el duelo en situaciones traumáticas, ¿no? Cuando es una situación, pues, como decíamos, de las que cuesta más elaborar, ¿no? Cuando alguien ha tenido un accidente laboral o ha habido un ajuste de cuentas entre bandas o ante un atraco que se ha dado mal, pues la persona se ha caído, se ha dado un golpe en la cabeza y ha pasado todo esto.
Y luego es muy bonito también, pues eso, ver un poco, a mí me ayuda mucho también y a otras personas también lo he utilizado, es un poco los testimonios de otras personas que han pasado por esto. Y me gustó mucho porque estuve mirando, y si te parece te lo leo, Liam Neeson, el actor que todos conocemos, pues perdió a su mujer, a Natasha Richardson, cuando tenía 45 años su mujer, porque fue algo súbito, se cayó, tuvo un accidente de esquí, tuvo un traumatismo craneoencefálico y, bueno, de esas veces que fallece en el acto y no se puede hacer gran cosa, ¿no? Y él publicó en las redes sociales un mensaje muy bonito y él decía algo así como, dicen que lo más difícil en el mundo es perder a alguien a quien amamos, alguien con quien envejeciste y a quien viste crecer cada día, alguien que te enseñó cómo amar. Es lo peor que le puede pasar a alguien. Mi esposa murió inesperadamente, ella me trajo tanta alegría, ella era mi todo, ¿no? Esos 16 años de haber sido su esposo me enseñaron cómo amar incondicionalmente. Tenemos que parar y ser agradecidos por nuestros cónyuges, porque la vida es muy corta. Pasen tiempo con sus esposas o esposos, trátenlos bien, porque un día cuando mires desde el teléfono no van a estar ahí. Lo que realmente aprendí más que todo es a vivir y a amar cada día como si fuera el último, porque un día va a serlo. Arriésguense y vivan su vida. Díganle a sus seres amados cada día que los amas. No des por sentado ningún momento. Vale la pena vivir la vida. Y a mí me pareció precioso y es que además conecta con una cosa y es que yo veo el duelo como la otra cara del amor, ¿no? El duelo se produce porque tenemos ese vínculo, porque hay ese amor y realmente cuando perdemos a alguien, realmente lo que nos ayuda a seguir para adelante es el amor que nos queda, esa persona que no está y el amor que tenemos en ese momento para poder amortiguar esa pérdida y para poder caminar a pesar de lo que ha pasado, ¿no? Entonces me parece muy bonito cómo él lo plantea, porque a veces las personas famosas, los actores, los cantantes, los youtubers, pues a veces se hacen humanos y nos transmiten cosas que son muy bonitas, ¿no? Y que son muy interesantes, como en este caso. De todas formas, en esa carta se aprecia que ya hay una elaboración del duelo bastante, ¿no? Que ya hay como una aceptación, o sea, no sé cuánto tiempo pasó desde que falleció su mujer hasta que escribió, pero se ve Hmm. que ahí hay Sí, mucho trabajo hecho ya. claro, claro. Y además eso también es importante, ¿no? Cuando se da en los medios de comunicación una declaración de este tipo, dejar pasar un poquito, como dices tú, para que haya una cierta elaboración y para que puedas ordenar tus emociones, tu cabeza, tus ideas, todo esto. Y al hilo un poco de todo esto, fíjate, me ha dado por pensar también, ¿no? El hablar un poco de qué significa para los seres humanos la muerte en el siglo XXI, ¿no? Porque es verdad que la hemos un poco traspasado, la hemos apartado, ¿no? Era hace unos años la gente fallecía en casa, se les velaba en casa y ahora lo que hemos hecho ha sido ir a los tanatorios, que la gente fallezca en hospitales. Y entonces es como que hemos alejado un poco la muerte porque es un tabú, ¿no? Hay algo que, bueno, que es como fácil de entender y es que en el siglo XX, a finales del siglo XX, había un tabú que era hablar de sexo y ahora, a principios del siglo XXI, el tabú es hablar de la muerte, de las pérdidas, de la vida, porque parece que todos tenemos que tener la sonrisa siempre, que todo nos tiene que salir bien. Y eso no es del todo cierto. Fíjate que nos cuesta mucho hablar de muerto, de fallecido, ¿no? Y cuando tratamos un poco de minimizarlo. Y hay un montón de palabras relacionadas con la muerte que no las utilizamos, ¿no? Por ejemplo, en ámbitos anteriores hablamos de éxitos, pero si tú dices Mm. esa palabra fuera del ámbito sanitario, nadie la entiende. Óbito, ¿no? Decimos, nadie la entiende, apenas se utiliza. Yo es que a veces, a no ser que lo veas en una novela, no lo escuchas, ¿no? Y luego, fíjate, también la cantidad de expresiones coloquiales que tenemos para hablar de la muerte, ¿no? Para no decir muerte, para no decir fallecido. Decimos estirar la pata, ¿no? Que además esto muy relacionado con los animales, ¿no? Decimos se ha ido a criar malvas, ¿no? Como diciendo, bueno, pues ya no está, se ha ido, que esto cuando se lo transmitimos a los niños no lo entienden, ¿no? Se ha ido al otro barrio, ha pasado a mejor vida entre comillas, ha salido con los pies por delante, también lo decimos mucho, ¿no? Por el símbolo de que hay del ataúd. O decimos, pues fulanito de tal ya no cumple los 20, ¿no?
porque ya ha fallecido antes de esa edad, ¿no? Irse con San Pedro, quedarse tieso, quedarse muñeco, a veces yo también le he oído, estar fiambre, ¿no? Todas estas, fíjate, la cantidad de frases y palabras que utilizamos para no hablar de la muerte. Es un traje de madera, o luego ya las más coloquiales, ¿no? Diñarla, palmarla, espicharla, cascarla, todas estas cosas que ya son como... Y luego, pues yo alguna vez, cuando ha fallecido alguien en el hospital y he acompañado a alguna familia, había niños de 12 años que no sabían lo que era un tanatorio. O sea, nunca habían tenido que ir a un tanatorio y nunca les habían contado qué era aquello del tanatorio. Lo de dar las condolencias, hacer las exequias, todas estas expresiones relacionadas con la muerte o que es un columbario para las cenizas, no las manejamos normalmente en el día a día, ¿no? Y fíjate, otra cosa también muy curiosa es que cuando nos casamos o tenemos un evento importante, tenemos 15 días de vacaciones en el trabajo. ¿Qué pasa cuando fallece un ser querido? Que también es un acontecimiento familiar. Es 4 o 5 si eres de otra provincia. Entonces, como que no nos da tiempo, ¿no? A elaborar todo esto, a compartirlo con la familia o que queramos compartirlo. Y esto también nos lo va haciendo la sociedad. Ahora sí que había como que querían hacer un permiso para todo esto, que está ahí en proyecto. Pero fíjate, hablando también de las palabras, ¿no? Tenemos palabra para decir que una mujer ha perdido a su marido, ¿no? Viuda, viudo. Eh, Cuando un niño pierde a su padre es huérfano, ¿vale? Hasta ahí sí. Pero no tenemos palabra para cuando un padre pierde a su hijo. Si un padre pierde a su hijo, no hay palabra. Había una iniciativa de una fundación de padres de niños oncológicos que estuvo proponiendo, incluso hubo una campaña de famosos para hablar de huérfilo, ¿no? En vez de huérfano de padre, huérfano de hijo, ¿no? Huérfilo. Incluso hicieron una propuesta a la Real Academia, hubo también varios rostros famosos que lo estuvieran apadrinando, y la Real Academia les decía que ellos lo que hacen es recoger las palabras que se usan. Claro, como no se usa la palabra, no la pueden recoger. Entonces, pues hay que empezar a utilizar esa palabra. Pero tampoco tenemos palabra para cuando fallece un hermano, no hay palabra para cuando fallece un hermano, para cuando fallece una mascota, que las mascotas son importantes también, ¿no? Y cada vez en este mundo que vivimos cada vez más solos, las mascotas para mucha gente son su vida, su convivencia, y de repente que le pase algo y pues que le atropelle un coche, que tenga una enfermedad, pues es un golpe muy duro, ¿no? Bueno, pues esto dice un poco lo que es el tabú que te Y comentaba. a raíz de todo esto, o sea, a raíz precisamente de este tabú, porque además yo últimamente le llevo dando vueltas a esto, ¿en qué crees que mejoraría nuestra vida, entre comillas, Sí, si hubiera si estuviéramos mucho más familiarizados con la muerte o con, no, o sea, con el hecho de la muerte, de lo que significa morir, de lo que significa que se te muera alguien importante, porque yo creo que, es que no sé ponerle palabras, pero tengo ese sentimiento, ¿no? De que si superáramos la muerte, o mejor dicho, si la trascendiéramos, o sea, no la muerte, sino lo que significa la muerte, como que haríamos muchas cosas diferentes, incluso viviríamos de forma diferente. sí, totalmente de acuerdo. Realmente porque el ser consciente de la muerte nos hace vivir mejor la vida y disfrutar más de la vida. Y nos hace también entender a los otros que han perdido algo, que pueden tener distintas emociones, que luego hablaremos de ellas. Y también hace que si nosotros somos empáticos con esto, la otra persona también sea empática con nosotras cuando perdemos a algo o a alguien. Y esto también es un elemento cultural, es decir, nosotros en nuestra cultura occidental somos muy individualistas, ¿no? Si nos vamos a culturas más africanas, en los que se comparte mucho más, en los que se habla más de la muerte, en el que se considera parte de la vida, incluso en culturas orientales, ¿no? Del yin y el yang, está como la muerte más presente. Luego, en México, por ejemplo, pues hablan de la Santa Muerte como si fuera un culto a un famoso, a un futbolista, pues ellos hablan del culto a la Santa Muerte. El Día de Todos los Santos hacen pues unos espectáculos súper coloridos, ¿no? Que hablan de la muerte, pero al mismo tiempo es luz, alegría, color. En Filipinas se van a los cementerios a hacer un picnic, ¿no? Todo esto es cultural y al final también eso hace que, digamos, como esponjas, absorbamos cómo lo vive en nuestra sociedad y actuemos en consecuencia, ¿no?
Hay en algunas culturas del Amazonas y de África que cuando alguien fallece hacen una fiesta porque consideran que el sufrimiento lo ha pasado en la tierra y después hay otro lugar mucho mejor donde esa persona va a estar y va a disfrutar y se va a acordar de ellos, ¿no? Pues claro, son concepciones totalmente diferentes. Y además, cada vez que vivimos más, porque la esperanza de vida es mayor, más nos aferramos a la vida y más nos cuesta pensar en que en que nos podemos morir, y que de hecho nos vamos a morir todos en algún momento. Y yo creo que es importante, ¿no? De hecho, hay una cosa que se llama los Death Café, los cafés de la muerte, en los que la gente se reúne a veces para hablar de la muerte en general, de cómo piensa que va a ser su muerte, de cómo le gustaría que fuera, un Así poco es, para no quitar lo un poco conocía de eso. tabú. Se organizan de vez en cuando, sí, sí, es curioso. Es curioso Además, yo es que últimamente me veo como con cierta necesidad de eso, ¿no? O sea, de hablar de de, hablarlo. sí, de hablar de la muerte y de si supieras que te vas a morir, yo qué sé, en un mes, ¿qué cambiarías o qué harías? Pero Ujú. la gente no se siente cómoda con esa Hablando conversación. de ello. Claro, tienes que hablarlo con alguien que esté pues en uno de estos lugares o incluso porque es verdad que cuando a veces tienes una muerte en la familia, te planteas pues hacer un documento de instrucciones previas, de voluntades anticipadas, te planteas disfrutar de algo que a lo mejor no habías visto antes, cambia tu escala de valores, es decir, cosas que para ti antes eran importantes, ahora no lo son tanto y al revés. Entonces, como que el duelo nos descoloca y nos recoloca después, ¿no? Y nos hace ver cosas, nos abre a cosas, a pesar de que lo pasamos mal, evidentemente, nos abre a cosas que antes a lo mejor no veíamos de la misma manera. Y aunque, claro, pues después de haber tenido ahí nuestros momentos malos y nuestras emociones. Porque el duelo también a veces, no, aparte que no lo estudiamos normalmente en la carrera, en las carreras no lo estudiamos, tenemos que formarnos y aprender después, pero no es una enfermedad como el embarazo, a veces se medicaliza, no, no hay que medicalizarlo, a no ser que sea necesario. El duelo no es una depresión, es algo diferente. Se puede compatible, se pueden estar las dos cosas, es decir, puede haber una depresión previa, además del duelo. La persona no está mal, o sea, no desea estar mal en el duelo, o sea, si está mal es porque de verdad lo está, ¿no? El duelo es algo normal, o sea, es como hay una frase muy bonita que es como, que dice que el duelo es la manera que tiene la naturaleza de sanar un corazón roto, ¿no?